ondas electromagnéticas. Yo creo que Rodrigo va a seguir viendo algo y a lo mejor en una de esas hasta Fernando ve otras cosas. Entonces yo quiero empezar con algunas ideas, ¿no? Entonces, de ondas electromagnéticas. Mm, Pues uno de los resultados importantes de Maxwell, seguro han escuchado, han leído, fue que descubrir o notar que los campos electromagnéticos, los campos eléctricos y magnéticos, eh, satisfacen la ecuación de onda, ¿no? Entonces, ese fue un resultado de Maxwell, ¿no? El hecho de que los campos los campos eléctricos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de onda, ¿no? Satisfacen la ecuación de onda. ¿Cómo es la ecuación de onda? Pues son segundas derivadas, ¿no? Es una ecuación en segundas derivadas y se escribe, o sea, de una función. Una onda es una perturbación en el tiempo y en la posición. Sí, es una función de al menos de dos variables, que es el tiempo y la posición, ¿no? O sea, si pensamos en una dimensión, es una función de x y t, la ecuación de onda es la segunda derivada de, de esa función matemáticamente, es una perturbación físicamente, eh, respecto de x dos veces igual a 1 entre la velocidad al cuadrado, donde v es la velocidad de propagación, que se le conoce como también la velocidad de fase, ¿no? Velocidad de fase o de propagación. Y segunda derivada de la función respecto del tiempo. Esa es la ecuación de onda, ¿no? Entonces Maxwell lo que notó fue precisamente que sus ecuaciones o las ecuaciones de Maxwell no son más que leyes físicas, ¿sí? O sea, las ecuaciones de Maxwell, pues es la ley de Coulomb, ¿no? Pero escritas todas vectorialmente, de una forma matemática, un poco para este nivel, pues un poco avanzada, en términos de derivadas vectoriales, ¿no? Que a final de cuentas es la ley de Gauss, ¿sí? La otra es pues la ley de Ampère, ¿no? Bueno, sí, la ley de Ampère, y en el caso de la ecuación de las ecuaciones de Maxwell, es la ley de Ampère con un término debido a Maxwell, entonces se le conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Tenemos la ley de Faraday, o sea, son cuatro, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell, no sé si ponerlas. Y la ley de, bueno, es una ley, es una evidencia experimental, todas las leyes son evidencias experimentales escritas, en este caso las ecuaciones de Maxwell, pues escritas en un lenguaje matemático, ¿no? Y en términos de eh, derivadas o integrales vectoriales. Y la otra es la ley de inexistencia, no sé, lo más común es ponerla como no existencia de monopolos magnéticos, ¿no? No hay monopolos magnéticos. Como en las cargas eléctricas, las cargas sí pueden estar aisladas, positivas y negativos. En el caso de los campos magnéticos no hay cargas, entre comillas, ¿no? No hay monopolos magnéticos. Yo creo que las tengo, déjenme ponerlas. Las escribí por acá. Son estas de acá, ¿sí? Ahí están escritas en un lenguaje vectorial, ¿sí? Este operador de aquí son derivadas, ¿sí? Es el operador Nabla, se conoce así, le voy a poner, nada más. Es como un vector, entonces ese simbolito es, en coordenadas cartesianas, es la derivada respecto de x en la dirección y más
la derivada respecto de y en la dirección j, más la derivada respecto de z en k, ¿no? Por ejemplo, esta operación sería, pues, aplicar estas derivadas a este que es un vector, y esto me da un escalar, pues como un producto punto, ¿no? Sería el producto punto de este vector con este vector, que es el campo eléctrico. Eso me da un escalar, y eso a final de cuentas es la ley de Gauss o la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la fuerza eléctrica entre dos cargas, que es 1 entre r cuadrada. Eso, su equivalente es la ley de Gauss, que el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga que encierra, ¿no? A lo mejor creo que lo estuvieron viendo con Fernando. Pero es esta, ¿no? O sea, esto de aquí se llama divergencia. La divergencia del campo eléctrico, pues, es proporcional. Rho es la densidad de carga, ¿sí? Es proporcional a la carga. Esto de aquí es la densidad de carga. Bueno, aquí puse algo que en el caso de campos estáticos, campo eléctrico estático, es su rotacional, que es aplicar este vector con el vector campo eléctrico, un producto cruz, es 0, ¿sí? Pero físicamente es lo importante. Aquí algo interesante son las constantes, y ahorita les platico de las constantes. Entonces, esta es la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la fuerza entre dos cargas, ¿sí? Y aquí tenemos la ley de Ampère-Maxwell, que es el hecho de que una corriente eléctrica, aquí en términos de J es la densidad de carga. Ahorita vamos a usar esa densidad. J, la voy a poner acá. J es, lo voy a poner con palabras, es corriente eléctrica por unidad de área. ¿Sí? Eso se llama densidad de corriente. Entonces, una corriente eléctrica produce campo magnético. Eso es lo que dice físicamente. Pero aparte también los campos eléctricos que varían en el tiempo, este es el término de Maxwell. Los campos eléctricos que varían en el tiempo, que no son necesariamente cargas moviéndose, también producen un campo magnético. Este fue realmente un término que Maxwell identificó, ¿no? Este es un término totalmente de Maxwell, ¿no? Esta es la ley de Ampère, que es que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Aquí he estado poniendo unas constantes. Aquí una KE, que es la constante eléctrica. Aquí una KM, que sería la constante magnética de la ley de Ampère. Y aquí otra constante KD. Le pongo KD, subíndice D, porque esto se le conoce como una corriente de desplazamiento. O sea, este término, que al final de cuentas es una corriente, bueno, con dimensiones de corriente, como está aquí, se le llama corriente de desplazamiento. Por eso le pongo subíndice D, desplazamiento. Sí, ese se debe a Maxwell. Ese es un término que Maxwell identificó. Y tenemos también la ley de Faraday, ¿sí? Que los campos magnéticos que cambian en el tiempo producen campo eléctrico, ¿sí? Este rotacional significa eso. O sea, es una circulación, si lo quieren ver así. Es una circulación del campo magnético, y esa circulación del campo magnético la producen las corrientes físicas, el flujo de cargas, y también los campos eléctricos que varían en el tiempo. De la misma manera, aquí tenemos para la ley de Faraday. Los campos magnéticos que varían en el tiempo producen una circulación de campo eléctrico, ¿sí? Y hay otra constante también. Aquí le pongo una KF, que es la constante de Faraday. Aquí yo puse ya cómo son esas constantes, ¿sí? En el sistema internacional, en el sistema MKS, ¿sí?
Ahorita vamos a ver la constante eléctrica y la constante magnética. Pero la constante de Faraday es 1, ¿sí? En el sistema MKS, y la KD, que va aquí en la corriente de desplazamiento, es epsilon 0 por mu 0, ¿sí? Entonces es simplemente para que lo vean, no es lo importante, no quisiera eh, no tiene caso que veamos esto a detalle. Pero eh, lo importante es que estas ecuaciones, y es, bueno, la última, que es la inexistencia de monopolos magnéticos, es decir, que no hay divergencia del campo magnético, ¿sí? Siempre se cierra. Esa es una manera de verlo. Las líneas de campo magnético siempre se cierran, ¿sí? Eso significa que su divergencia sea cero. Es decir, no hay monopolos magnéticos, ¿sí? Eh, entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell. Estas, de alguna manera, aplicando otras operaciones, de hecho, es un rotacional, por ejemplo, a esta ecuación, a todas, cada una de ellas, aplicando propiedades vectoriales, se llega a la ecuación 2. Eso es lo importante. Bueno, aquí añadí la ecuación de continuidad. Esa es que la divergencia de la corriente más el cambio de la densidad en el tiempo, esto es igual a 0. Esto físicamente es la conservación de carga eléctrica. Bueno, esto nos da la ecuación de onda, ¿sí? Para los campos eléctricos y los campos magnéticos, que son estas de aquí. Aquí lo hice para el campo eléctrico, pero una análoga es para el campo magnético, ¿sí? Nos da una ecuación de este tipo. Aquí el cuadrado, esto se llama laplaciano, es un operador, pero eh, son segundas derivadas, ¿sí? Lo voy a escribir, nada más para que no quede. En este caso, si este es un vector, este de aquí, este es un vector, pues al cuadrado es un escalar. Y es la segunda derivada de lo que ustedes le pongan enfrente respecto de x 2 veces más la segunda derivada respecto de y más esto en cartesianas, la segunda derivada respecto de z, ¿no? En este caso, para esta ecuación, pues sería el campo eléctrico, este es el campo, entonces sería la componente x, derivada parcial, segunda, respecto de x, más la segunda parcial, respecto de y, etcétera, ¿sí? Entonces esto, aquí tenemos la segunda derivada respecto del tiempo, ¿sí? Se llega a esas ecuaciones. También para el campo magnético. Entonces ahí sería menos la misma, epsilon 0 por la segunda derivada de b respecto de t igual a 0, ¿sí? Es decir, son las ecuaciones de onda. Donde aquí lo importante es que se identifica la velocidad de propagación, ¿sí? Que es este término de aquí, ¿sí? La velocidad de propagación es 1 entre epsilon 0, mu 0, ¿sí? Y aquí ya también puse ese mu 0 y epsilon 0 para la constante eléctrica y la constante magnética, ¿sí? La constante eléctrica en el sistema MKS es por definición 1 entre 4pi epsilon 0 y la constante magnética es mu 0 entre 4pi. ¿Sí? Por definición. Donde epsilon 0 es la permitividad del vacío y mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío, ¿sí? Entonces, ese es un poquito en términos de campos eléctricos, de operadores diferenciales vectoriales. Se llega a la ecuación de onda, pero a mí me gusta ponerlo en términos
o sea, no llegar a la ecuación de onda, pero ver cómo sale la velocidad del vacío, ¿sí? En términos de algo más sencillo, que es la ley de Coulomb y la ley de Ampère, ¿sí? O sea, la ley de Coulomb sabemos que es la fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿sí? Una carga Q1, una carga Q2, separadas a cierta distancia R. ¿Cuál es la fuerza entre ellas? Pues hay una constante, que la denoto K, la constante eléctrica, por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, ¿sí? De hecho, esa constante lo que define es la unidad de carga en el sistema internacional, el Coulomb, ¿sí? Entonces, ¿qué es un Coulomb? Pues es, si yo tengo dos cargas con un Coulomb, separados 1 metro, la fuerza entre ellas es 9 por 10 a la 9 newtons. Eso define el Coulomb, ¿sí? A su vez define esa constante eléctrica. Por eso aquí le puse, ¿no? Se define el Coulomb de esta manera, ¿sí? Entonces, esa constante es, digamos, una definición en ese sentido, ¿sí? Estamos definiendo esa constante y estamos definiendo el Coulomb, ¿sí? ¿Qué pasa con el campo magnético? Pues el campo magnético hay una ley de Ampère, a veces la ley de Ampère la entendemos por el campo magnético que produce una corriente, ¿no? Pero también la ley de Ampère es una ley de fuerzas tipo ley de Coulomb o ley de gravitación universal, ¿sí? Y es, si yo tengo dos corrientes, ¿sí? O sea, dos cables que conducen una corriente I1 y 2, pues hay una fuerza entre ellos, ¿sí? La ley de Ampère es la siguiente. Si nos fijamos, si esos cables tuvieran cierta longitud L y estuvieran separados una distancia R, la fuerza por unidad de longitud, F entre L, la longitud de ese cable, lo que se observa experimentalmente es que es proporcional al producto de las corrientes, ¿sí? Vean la similitud con la ley de Coulomb o hasta la ley de gravitación universal, ¿no? En este caso es proporcional al producto de las corrientes y aquí entre la distancia que están separados, R, ¿sí? Y de por medio hay una constante y esta es la constante magnética. Y otra vez, aquí como lo hicimos en esta de aquí, definimos el Coulomb, aquí vamos a definir el Ampère, ¿sí? El Ampère es la unidad de la corriente, de carga por unidad de tiempo. Una corriente es una carga por unidad de tiempo, es una carga que fluye por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir el Ampère? Pues el Ampère va a ser, agarra dos cables de longitud 1 metro, separa los 1 metro y la fuerza entre ellos, si la fuerza entre ellos es 2 por 10 a la 7 newtons, en esos cables conducen una corriente de 1 ampere. Esa es la definición de ampere. Es decir, estamos definiendo también esta constante, esa constante magnética, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Uno es debido al concepto de carga y el otro a cargas que están en movimiento. Una fuerza debido a cargas que se están moviendo. Aquí no he metido el campo magnético, ¿sí? Es simplemente una fuerza entre corrientes. Entonces, la sorpresa es si yo divido esas dos constantes, ¿sí? La constante eléctrica y la constante magnética, ¿no? Entonces, si las divido, bueno, aquí le puse las unidades de la constante eléctrica, pues para que esto sea consistente, serían Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Donde aquí estoy definiendo el Coulomb como la medida de la carga eléctrica en el sistema internacional. Eh, para la ley de Ampère, pues la constante magnética tiene unidades de Newton. Aquí fíjense que las dimensiones de longitud se cancelan. Entonces me queda Newton sobre Ampère cuadrado, ¿sí? Esto se puede poner en términos de
de las unidades del campo magnético, ¿sí? Si quieren, ahorita vemos esto, del Tesla metro, ¿no? Que es la unidad de el campo magnético. Entonces, lo importante, lo realmente, o sea, no es así como Maxwell encontró esa C, la velocidad de la luz, pero a mí me gusta ponerlo en términos de estas dos leyes de fuerzas, cómo se obtiene la velocidad de la luz, ¿no? Y aquí está. Entonces, si divido estas dos constantes, pues es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y aquí tengo 10 a la 7, ¿sí? Que es la constante magnética, Newton sobre amper cuadrado. Y un amper es la unidad de corriente, que es Coulomb, o que es carga por unidad de tiempo, que en el sistema internacional es un Coulomb sobre segundo, ¿sí? Entonces, se cancela ese Coulomb con este del amper, el Coulomb cuadrado, y tengo un 1 entre segundo cuadrado. Entonces, a final de cuentas, me da esto de aquí, que es 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y, pues, oh sorpresa, pues eso es c al cuadrado, es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es la velocidad de la luz. ¿Sí? Esas dos constantes que no tienen nada que ver con la luz, no tienen nada que ver con, pues con la luz con la radiación electromagnética. Bueno, ya sabemos que los campos eléctricos y campos magnéticos se deben a las cargas, o sea, todo está relacionado, pero si lo vemos así, son dos leyes de fuerza, ¿sí? De dos cosas diferentes que nada tenían que ver con la luz. Les digo, no es la manera en la cual la descubrió Maxwell, pero a mí me gusta ponerlas, ¿sí? Entonces obtenemos la luz. Es decir, los campos eléctricos y campos magnéticos satisfacen la ley, la ecuación de onda, por lo tanto, pues son ondas que se propagan en el espacio, ¿sí? Entonces, los campos eléctricos y magnéticos se propagan, ¿no? Se propagan en el espacio. Como ondas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son qué es una onda? Es una onda mecánica, podemos hacer las analogías. Una onda mecánica, pues, es una perturbación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Algunas propiedades importantes de las ondas es que transportan energía y transportan momento, ¿no? Momento lineal. Lo más, aquí nos vamos a quedar con energía. De hecho, también momento lo vimos. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas pues ejercen una presión y esa presión tiene que ver con el momento, que es la fuerza, ¿no? Entonces, esas son dos propiedades importantes. No, las ondas mecánicas no transportan, por ejemplo, masa, o sea, no hay un transporte de materia, pero sí transportan energía y transportan momento. Y ese momento se ve reflejado como una fuerza, ¿sí? Como en este caso aquí las ondas electromagnéticas transportan energía y pues ejercen una fuerza, transportan momento lineal y por lo tanto ejercen una presión, una fuerza, que es lo que habíamos visto ya antes, que es la presión de radiación. Pues vamos a, con energía, pero antes, bueno, de esto, aquí algo importante es estas dos constantes, ¿no? Entonces, en el sistema internacional se definen así. La constante eléctrica tiene un valor, no se les olvide, este es su valor, y se define como 1 entre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Entonces, como tenemos este valor, en realidad, de ahí podemos despejar epsilon 0 para obtener el valor de epsilon 0, que es la permitividad del
eléctrica del vacío. ¿Sí? Si ustedes hacen esta cuenta de esta constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por 4pi, el inverso les da esta cantidad. Entonces, la permitividad eléctrica del vacío, si conocen la constante eléctrica, pues conocen epsilon cero, ¿sí? No se les olvide. Son relaciones muy sencillas, ¿sí? Y la epsilon cero es este valor. Aquí están sus unidades. Se suele poner en términos de estas otras unidades, que es el F en mayúscula, que es el farad o faradio, ¿sí? Que es la unidad de la capacitancia, ¿sí? La capacitancia es carga por unidad de voltaje. Aquí lo puse, ¿sí? Entonces, un farad es un coulomb, que es la unidad de la carga eléctrica, entre el volt, que es la unidad de el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, se suele escribir en términos de farad sobre metro, este epsilon cero. Todo esto da un farad sobre metro, ¿sí? Lo mismo, algo similar tenemos para la constante magnética, que es mu cero por definición, mu cero entre 4pi. Y eso tiene un valor, ¿sí? Que es el que les digo que es como una definición en realidad. Porque por una parte ya están las unidades en el sistema internacional, las unidades, digamos, mecánicas de metro, kilogramo, newton, etcétera, ¿sí? Y el coulomb también ya había sido definido y por lo tanto ese valor toma de aquí, ¿no? De la constante eléctrica. Las unidades eléctricas sí tienen ahí, es un poco tedioso porque cambian dependiendo del sistema, pero ahorita lo importante es aquí, en el sistema internacional. Eso sí no se les puede ir, ¿no? Entonces, si estos valores, no se les olvide, entonces esta constante magnética por definición es esto, tiene este valor por definición también, y de ahí podemos despejar mu cero, que es la permitividad del vacío. Si conocemos esta constante, podemos determinar la permeabilidad del vacío, ¿sí? La permeabilidad magnética del vacío. Es este valor, si multiplican 4pi por 10 a la menos 7, les da esto. Se suele poner en términos de Tesla, metro entre amper. El Tesla es la unidad del campo magnético, ¿sí? Aquí lo puse para ver más o menos las unidades. Este es el campo de una corriente eléctrica, ¿sí? Lineal. El campo magnético, se recuerden, son anillos a una distancia R. Lo voy a poner. Entonces, si tenemos esta corriente y el campo magnético, pues si se acuerdan, son anillos, las líneas de campo, cuya magnitud está dada por esta expresión, una constante magnética, 2 veces la corriente entre la distancia, decae como 1 entre R, ¿sí? Donde R es la línea de corriente al círculo a una distancia R, ¿sí? Estas son las líneas de corriente. Aquí le puse el ángulo, el vector, este es un vector, el vector polar, ¿sí? Que sería este de aquí. Bueno, lo importante es que son círculos concéntricos respecto del eje de la corriente, ¿sí? Y decae 1 entre R, es 2 veces la corriente, y esa constante magnética, podemos ver sus unidades. Las unidades para el campo magnético son los teslas, ¿sí? Y tenemos R, que es metro, y la corriente, que es amper, ¿sí? Entonces, por eso se escribe de esta manera también esa constante magnética. Me regreso aquí al mu cero. Entonces, las unidades de mu cero son tesla, metro entre amper. Aquí también se suele poner en términos de Henry o henrio entre metro, que es esto de acá, ¿sí? Y el henrio, pues, es la unidad de la inductancia,
La inductancia, pues es pues esa propiedad que tiene una corriente a oponerse al campo magnético, ¿no? Esta phi es el flujo. Aquí está dado en términos para una bobina, que es lo más sencillo, ¿sí? Phi es el flujo, este de aquí. N sería el número de vueltas que tiene esa bobina, y es la corriente que fluye por esa bobina, y eso es la inductancia, ¿sí? No quiero meterme más aquí en esto, lo que quiero ver es ahorita más los conceptos de onda, pero quería ponerlo, ¿sí? Por completez. Entonces, un Henry el Weber es la unidad de el flujo magnético, ¿sí? Es campo magnético por metro cuadrado. Bueno, entonces son detalles que, si no los habían visto, sería bueno que nos viéramos y acuérdense de ellos. Entonces, ahora sí, lo que quisiera ver es la energía de una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, ya vimos, los campos eléctricos y los campos magnéticos satisfacen la ecuación de onda. Una onda no siempre es una onda armónica, pero las ondas armónicas son importantes en física porque, entre otras cosas, porque cualquier onda la podemos escribir como una superposición de ondas armónicas, ¿no? Que es el teorema de Fourier. Pero por más propiedades, las ondas armónicas son importantes. Entonces, una onda armónica, si se acuerdan, es una que varía en el tiempo con una frecuencia dada y varían de la forma senoidal o cosenoidal. En términos de complejos, están escritas aquí. Sí, esta es una onda armónica. O sea, estamos particularizando, ¿sí? Una onda electromagnética armónica. Y se le suele también poner que es monocromática, es decir, de una frecuencia, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea monocromática es que tiene una frecuencia, una omega, o que es la frecuencia angular, o F, ¿no? Que es, omega es 2pi por F, donde F es la frecuencia y omega es la frecuencia angular. Con las ecuaciones de Maxwell, algo que se puede demostrar es que las ondas electromagnéticas son ondas transversales, ¿sí? Y eso nos da lo que conocemos como polarización. Eso lo va a ver Rodrigo, me dijo. Entonces, simplemente la idea es que al ser transversales, recuerden que una onda transversal, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de el desplazamiento o la perturbación, ¿sí? En este caso, el campo eléctrico o el campo magnético. Entonces, eso lo puse aquí en esta figura, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico va en esta dirección y la dirección de propagación es esta. Eso es lo más entendible de una onda transversal, ¿sí? Lo que entendemos por una onda transversal, ¿sí? Los campos en una onda electromagnética, de hecho, van juntas, la variación del campo eléctrico y la variación del campo magnético, pero satisfacen esto. Son dos vectores, el campo eléctrico y el campo magnético, y son perpendiculares, ¿sí? Eso se puede demostrar metiendo esta dependencia, por ejemplo, para una onda armónica, en las ecuaciones de Maxwell y ver que son perpendiculares, ¿sí? Entonces el campo eléctrico va variando, ¿sí? Se mueve en esta dirección y el campo magnético va en esta dirección. Hay un tercer vector que es el vector de propagación. Entonces este es el de propagación. Sí, que es el vector K, el número de onda. K es el vector número de onda. ¿Sí? Su magnitud, pues, es 2pi entre lambda, lo que está aquí.
¿sí? Lo que sabemos de ondas, 2pi entre lambda, omega entre c, o c, que es la velocidad de propagación, es f por lambda, ¿no? Son relaciones. Aquí c es f por lambda, ¿no? O sea, estas relaciones que tengo aquí. Entonces, importantes son 3 vectores. En una onda electromagnética son 3 vectores. El campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación, que es el vector de onda K, ¿sí? Se puede demostrar con estas relaciones y las ecuaciones de Maxwell esta propiedad de una onda electromagnética. Aquí hay otra propiedad importante que es también se puede demostrar metiendo en estas expresiones, en las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, la ley de Faraday, que me relaciona la derivada de B del campo magnético con el campo eléctrico, ¿sí? O sea, aquí noten que esta es una función de el tiempo y de la posición, ¿sí? De la coordenada. Esto es en Z. Esta es una onda armónica que se propaga en la dirección Z. Es el caso más sencillo. Bueno, esta relación es importante también. Me relaciona el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? La magnitud E es igual a C, que es la velocidad de la luz, por el campo magnético. Entonces ahora sí vamos, bueno, vamos con la energía. Entonces la densidad, recuerden que los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, pues tienen energía, ¿sí? O sea, el campo eléctrico y el campo magnético están en el espacio, ¿no? Están en el vacío, de hecho, incluso, ¿no? Y tienen energía. O sea, los campos tienen energía. Eso es algo importante. Tienen energía. Aquí lo conveniente es una densidad de energía, ¿sí? U es la densidad de energía. Es una cantidad intensiva, es decir, no importa cuánto tengan, pues es una densidad, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este rectangulito, bueno, en este prisma, ¿sí? Y ahí suponemos que hay campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? No lo puse para no borrar tanto la figura, pero aquí está campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Si nos fijamos en un prisma del lado CDT, o sea, ya estoy pensando aquí que es una onda que se está propagando, por eso le puse el vector de propagación K. Entonces hay campo eléctrico y campo magnético aquí en todo el espacio, pero si me fijo en este prisma, en un intervalo de tiempos, dt, pues la onda se está propagando, ¿sí? Entonces ese va a ser el lado de este prisma, CDT, ¿sí? Y pues tiene un área transversal A, ¿sí? dB es el diferencial de volumen de este prisma. Y du es la energía contenida en este prisma. De tal manera que la densidad de energía, pues es du entre dB. ¿Sí? Más que una derivada, véanlo físicamente, es la energía contenida en este volumen, dB. ¿Sí? Sabemos estas expresiones que son la densidad de energía del campo eléctrico y del campo magnético. Algo importante es que estas energías siempre, una manera de acordarse es que es un medio, ¿no? Todas las energías, bueno, la mayoría de energías, si piensan en energía cinética, es un medio de mv cuadrada, ¿no? Es un medio de algo cuadrático. Por ejemplo, la energía de un resorte es un medio de kx cuadrado, ¿no? La energía
por ejemplo, de una onda, ¿cómo va la energía de una onda en general? Es proporcional a la amplitud al cuadrado. Exacto, va un medio de la amplitud al cuadrado y un término que va a depender del tipo de onda. Puede ser una onda en un líquido, en un fluido, o una onda que es una onda de sonido, pero puede ser una onda, bueno, la onda de sonido puede ser en un líquido, puede ser en un gas, eh, o puede ser una onda en un sólido. Entonces, ese factor va a depender del medio donde se esté propagando. Aquí sucede lo mismo con las ondas electromagnéticas. Es un medio, esta es la densidad de energía del campo eléctrico. Pues es un medio del campo al cuadrado por un término propio del campo, en este caso del campo eléctrico, que es epsilon cero. Esto se puede demostrar, ¿no? No sé si lo hicieron con Fernando, que estuvo viendo cosas de campos eléctricos y magnéticos, pero se puede verificar, ¿no? Y si no, pues acuérdense de estas. Lo mismo sucede con el campo magnético, es un medio, pues de B cuadrada, y un factor que depende de esa propiedad, en este caso del campo magnético, que es mu0. En este caso va abajo. ¿Sí? Aquí podemos particularizar para el caso de una onda armónica monocromática, tenemos esta relación. ¿Sí? Entonces, lo puedo poner en términos solamente del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un medio de epsilon 0 e cuadrada, que es este, y luego sustituir b cuadrada de aquí, ¿no? De aquí b cuadrada, pues es e cuadrada sobre c, y ponerlo acá, ¿sí? Me da esto de aquí, lo sumo, o sea, esto es c cuadrada, acuérdense, aquí importante, c cuadrada, pues es 1 entre epsilon 0, mu 0, ¿no? Que es algo que no enfaticé, pero es esto de aquí. La constante eléctrica entre la constante magnética es c cuadrada. Y eso es, por definición, 1 entre epsilon 0, mu 0. ¿Sí? Son cosas que creo que han visto. Bueno, entonces, aquí usando esta relación, esto me da un medio de epsilon 0. O sea, todo esto de aquí me da epsilon 0. Todo esto de aquí. Entonces lo sumo y me da epsilon 0 por e cuadrada, que es la densidad de energía de una onda armónica, ¿sí? En términos del campo eléctrico. Entonces, esa es una relación importante. La densidad de energía es epsilon 0 e cuadrada. Ahora, esta densidad de energía, pues es du, y aquí voy a poner dB, que es la diferencial del volumen. La diferencial del volumen de este prisma, pues es dB, pues es el área por el lado, ese es, que es C de T. Entonces eso lo pongo aquí, y me queda du entre AC de T. Y aquí identifico la potencia. ¿Sí? La potencia es energía por unidad de tiempo. En este caso sería du entre dt. Entonces me queda que la densidad de energía es potencia por unidad de área entre C. Si se acuerdan, la potencia por unidad de área, pues es la intensidad. ¿Sí? Entonces la densidad de energía es I entre C. O esta de aquí. Estas tres relaciones son importantes en una onda electromagnética. ¿Sí? Una, déjeme ver si lo puedo poner aquí. Bueno, una onda electromagnética transporta energía, tiene una densidad de energía, que es U, que es igual a la intensidad entre C. La intensidad es la potencia por unidad de área.
aquí también algo que quería, ahorita lo voy a ver, pero creo que también aquí lo podemos ver, fíjense. De esta expresión podemos ver o decir lo siguiente. La intensidad, que es U por C, ¿sí? Es decir, la intensidad lo podemos entender como un transporte de energía a la velocidad C, ¿sí? Eso es la intensidad. Bueno, ahorita creo que podemos identificar de una relación que tengo aquí más abajo. Bueno, esta intensidad se suele, bueno, no es que se ponga en términos de algo que es el vector de Poynting, sino que más bien definimos el vector de Poynting, ¿sí? Entonces, aquí está su definición. Vamos a ver que el vector de Poynting no es más que la intensidad. Entonces, el vector de Poynting se define de la siguiente manera. Lo denotamos con S, y es el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético entre mu0. ¿Sí? Como vimos, pues el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Entonces, este producto cruz, pues no es más que E por B entre mu0. Y aquí K unitario, lo tengo que poner unitario para que no cambie la magnitud, pues es el vector de onda, el vector de propagación, es decir, el vector de Poynting, si lo vemos así, ahorita nada más, pues es un vector en la dirección de propagación de los campos, bueno, de la onda electromagnética, ¿sí? Entonces esto de aquí, el vector de propagación, en esa misma dirección está el vector de Poynting. Su magnitud, pues es E por B entre mu0. Pero ya vimos que B, está aquí, E es igual a C por B. E es igual a C por B, ¿sí? Entonces, sustituyendo aquí B, que es E entre C, me queda esto de aquí, E cuadrada, ¿no? Así manipulando las constantes, ¿sí? Está aquí, pues puedo multiplicar por epsilon 0 y dividir por lo mismo. Esto de aquí, epsilon 0 por mu 0, es 1 entre C cuadrada. Por lo tanto, se me cancela con esta C y sube la otra C, que queda arriba en el numerador, y queda la epsilon. Entonces, el vector de Poynting, bueno, sí, el vector de Poynting, su magnitud es C por epsilon 0 y E cuadrada. ¿Sí? Pero epsilon 0 por E cuadrada no es más que la densidad de energía, lo que vimos acá. O esto de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que el vector de Poynting, S, es igual a, pues, C por la densidad de energía. O U, que es la densidad de energía, es S, que es el vector de Poynting, bueno, su magnitud, entre C. Y eso lo identificamos aquí, ¿no? Entonces, la densidad de energías y entre C. Por lo tanto, S es la intensidad. El vector de Poynting es la intensidad, ¿sí? Entonces, a veces problemas que vean de vector de Poynting es más, a mi parecer, es más intuitivo en términos de la intensidad, ¿sí? De la onda. No es más que eso. Es decir, el vector de Poynting es la intensidad. Y aquí hay un pequeño detalle, porque la intensidad no es una cantidad que depende del tiempo, ¿sí? Y los campos sí dependen del tiempo. Entonces, la definición formal es que la intensidad es el promedio del vector de Poynting, ¿sí? Entonces, este es el promedio.
Y aquí tengan cuidado, porque si es una onda armónica, ¿sí? Pues el vector de Poynting va a ser algo de este tipo, ¿sí? El vector de Poynting, sería, déjeme ver de dónde agarré esto, sería epsilon 0 por e cuadrado, esta de acá, ¿no? Y si e es del tipo armónica, es decir, es un de este tipo, bueno, aquí pues en algo más general, pero si e lo podemos escribir como un E0, una amplitud, por un coseno de una omega t, más menos kz. Ese más menos, recuerden, pues da la dirección de propagación. Si es menos, la onda se propaga hacia la izquierda. Y si es más, no. Si es menos, la onda se propaga hacia la derecha. Es una onda que se propaga en esta dirección. Y si es más, se propaga hacia la izquierda. ¿Sí? Esta sería una onda que se desplaza en el eje Z, porque tenemos aquí Z, y ese signo va a depender de en qué dirección, ¿no? Podemos usar seno, que es lo mismo. Entonces el vector de Poynting va a ser esto, ya sea con un coseno o con un seno, y el promedio de un coseno cuadrado en un periodo, ¿sí? El promedio, aquí en este caso, sería, o sea, el promedio de una cantidad que depende en el que depende armónicamente, que depende en el tiempo armónicamente, el promedio se suele tomar como la integral, ¿sí? En un periodo, ¿sí? Déjenme ponerlo, por ejemplo, la integral, el promedio del coseno de omega t, finalmente esto es un promedio temporal, pero le voy a incluir el kz, ¿sí? Esta parte de aquí. Esto sería la integral de 0 al periodo, ¿sí? De hecho, dividido entre el periodo de esa integral de coseno, bueno, aquí el cuadrado, por ejemplo, el promedio del coseno, sino el cuadrado es 0, ¿sí? En un periodo, también del seno, pero cuadráticamente no es 0. ¿Cuánto sería? ¿Sí saben? Es un medio, ¿no? Un medio, ¿sí? No se les olvide. Si quieren, háganlo. De hecho, háganlo para que queden convencidos. Esto, pues, es usando alguna relación trigonométrica con ángulo medio, creo. Lo pueden hacer, esta integral, y les va a dar un medio. ¿Sí? Les sugiero que lo hagan, y si no, no se les olvide. El promedio de un coseno cuadrado, dejen ponerlo así, más sencillo, coseno cuadrado de omega t en un periodo, siempre, por eso digo que el promedio de una cantidad que varía armónicamente se suele tomar un promedio en un periodo, que es esto de aquí. ¿Sí? Este es el periodo. Creo que a lo mejor lo han estado haciendo ahorita con los circuitos. Y si no, lo van a hacer, ¿no? Con los circuitos alternos, ¿no? Ahí también se usan periodos de cantidades, ¿no? Bueno, el coseno es igual a el promedio del seno cuadrado de omega t, y esto es igual a un medio, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Es un medio. El de coseno, pues el promedio de coseno de omega t en un periodo es igual al promedio de seno, es decir, esto es, pues, también de las funciones, ¿no? El promedio del coseno en un periodo, que es la integral de 0 en un periodo, pues les da 0. Esto es 0. Entonces va un factor de un medio. Entonces, es lo que quiero resaltar. Bueno, quería hacer esto. Es importante que lo sepan, estos promedios cuadráticos. Y entonces el promedio del vector de Poynting va a un factor de un medio.
sí varía armónicamente, ¿sí? Entonces va a un medio y es un medio de U por C, ¿sí? De ahí podemos encontrar decir quién es la intensidad, que es un medio de epsilon 0, C por E0 cuadrado. Bueno. Aquí puse lo de una fuente puntual, con la ley de inverso cuadrado, ¿no? Si tenemos una fuente puntual que emite ondas electromagnéticas en todas direcciones, pues la intensidad es la potencia por unidad de área, ¿sí? Y el área, pues es el de una esfera, en este caso, de donde puedo encontrar la potencia, que es la intensidad, por 4πr cuadrada, que es el área. De una esfera de radio, de radio R, ¿sí? El área de esa esfera. Es decir, la intensidad va como la potencia, ¿no? La potencia, en general, las fuentes, pues emiten a cierta potencia, ¿no? De hecho, esto también se satisface para, por ejemplo, una onda sonora. Por eso, las bocinas, pues, cuando las van a comprar, les dicen la potencia, ¿no? Es una bocina de tanta potencia. Su intensidad varía y la intensidad, pues es la energía que está llegando de esa onda. Sí, en este caso, esto es para ondas electromagnéticas y para ondas de sonido también, y de hecho cualquier tipo de onda, ¿no? La intensidad va como 1 entre R cuadrado. ¿Sí? Por eso, pues si ustedes tienen una fuente puntual de sonido, pues es claro que si se van alejando, su intensidad va a disminuir como R cuadrada, se va a escuchar menos, esa intensidad tiene que ver con la sensación que tenemos de volumen, ¿no? De una onda sonora. En el caso de una onda electromagnética, pues la intensidad es, eh, pues a final de cuentas es la energía que estamos recibiendo de esa onda, ¿no? Por ejemplo, si fuera el Sol, ¿no? Que es una fuente de ondas electromagnéticas, de radiación, las ondas electromagnéticas se le conoce como radiación. Esa intensidad se manifiesta, por ejemplo, con una temperatura. Y ahí está lo de radiación de cuerpo negro, pero eso si quieren lo vemos después. Entonces esto queda por ver. Bueno, lo importante es que la intensidad va como 1 entre R cuadrado, ¿sí? Es la ley de inverso cuadrado. De hecho, aquí quería ver, podemos calcular la potencia, no, la intensidad con la que emite el Sol, ¿sí? Pero necesitamos la ley de Stefan. Pero eso quiero verlo la siguiente semana o la siguiente vez que nos veamos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quedó claro las cosas? Sé que es muy rápido, pero son ideas, ¿sí? De hecho, les voy a pasar un formulario que yo tengo sobre esto. Entonces, son 2 discos, ¿no? O sea, son 2 discos de radio A. Están separadas por cierta distancia, H. Un cilindro sólido de radio B, que es este de aquí. Tiene longitud H y, bueno, llena ese espacio del conductor, del capacitor. Y resistividad volumétrica. La resistividad es una cantidad intensiva, eso es algo importante. La resistencia está relacionada con la resistividad, ¿sí? Pero la resistividad es una cantidad intensiva, ¿sí? No depende de cuánto tenga. Siempre las cantidades intensivas, como la densidad o las
los calores específicos son cantidades que no, magnitudes físicas que no dependen de la cantidad que tenga. ¿Sí? Eso es importante también. Bueno, entonces tiene resistividad Rho. Ver la figura, los discos son conectados a la batería por un tiempo considerablemente grande, hasta que el capacitor se ha cargado. Entonces pide demostrar que el campo eléctrico está dado por esta expresión, donde hay que encontrar esta tau, ¿no? Tau es como un tiempo característico. Tiene unidades de tiempo, sí, de tiempo, dimensiones de tiempo, unidades de segundo, y es como un tiempo característico, ¿no? Esta dependencia en el tiempo es propia de los capacitores, ¿no? Se cargan o se descargan exponencialmente, ¿no? Y algo que depende exponencialmente en el tiempo tiene un factor que depende del tiempo, este de aquí, y es como un tiempo en el cual pues ya casi se llenó, ¿no? Si en un tau, en un tiempo igual a tau, pues el capacitor ya se cargó creo que es en un tiempo característico, tau igual a t, perdón, t igual a tau creo que es el 70%, ¿no? Simplemente hay que sacar logaritmo y ver eh, aquí no está la carga total, ¿no? Pero esta dependencia también es con la carga en los capacitores. No sé si me sigan un poco. A veces la carga depende exponencialmente del tiempo. Bueno, las cosas que dependen del tiempo exponencialmente podemos definir un tiempo característico, ¿no? También, o la vida media, por ejemplo, en el decaimiento nuclear, ¿no? Es algo también que se puede definir. Bueno, son tiempos. Entonces aquí hay que determinar ese tau y esa B0. B0 es el voltaje inicial, ¿no? Y la carga Q0. Entonces, ¿cómo encontrarían el campo eléctrico? Con leyes de Kirchhoff, y con eso podremos encontrar la carga, y con eso, bueno, calculamos la capacitancia y con eso ya tenemos voltaje, ¿no? Y ya, con eso tenemos campo eléctrico. Leyes de Kirchhoff, pero Kirchhoff nada más es para circuitos, ¿no? Digo, este es un circuito, pero ¿cómo vas a meter, por ejemplo, las propiedades de la H, por ejemplo, dependencia en H, que es la distancia de separación entre las placas? Ah, pues sería nada más, profe. Bueno, la H nos sirve para calcular la resistencia del cilindrito, y esa misma H, bueno, podemos dividir el voltaje que nos quede entre H para sacar el campo eléctrico. Mm, sí, también, creo que más o menos te entiendo. Sí, 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 te sigo un poco. Ujú. Otra es con ley de Gauss, ¿no? También. Entonces, con ley de Gauss también lo pueden hacer. Entonces, aquí agarrarían, ¿no? Su campo eléctrico va aquí entre las dos placas, diría así. ¿De acuerdo? Entonces, por ley de Gauss pueden encontrar el campo, ¿no? Podrían encontrar, ¿sí? O sea, el campo eléctrico les queda claro que va así, ¿no? Como lo dibujé. Este es pues ya nada más habría que calcular la magnitud, como cuando hacen con un capacitor, ¿no? Eso les va a dar el campo eléctrico. Y después
hay que relacionarlo con la corriente, ¿no? Porque nos piden la dependencia temporal en el campo eléctrico. Entonces, ese campo, por ley de Ohm, lo que les pregunté ahorita, tenemos que J es igual a sigma por E. Aquí sigma, que es la conductividad. Y la conductividad es el inverso de la resistividad, ¿sí? Esta es la conductividad. Y ρ es la resistividad. ¿Sí? Entonces, con esto pueden relacionar la corriente, ¿no? La J es la densidad de corriente. Es decir, J, esto es vectorial, ¿no? O sea, J va en que es la densidad de corriente, el vector densidad de corriente va en la misma dirección del campo eléctrico, ¿no? En magnitud, se suele denotar con la J minúscula, y lo voy a escribir, ¿no? Es una corriente, bueno, sería la corriente eléctrica por unidad de área, por unidad de superficie. Le voy a poner así como escrito, con palabra. ¿Sí? Es corriente por unidad de área. Y la corriente es de Q en dt. ¿Sí? Es carga por unidad de tiempo. Es la carga que atraviesa cierta superficie por unidad de tiempo. Entonces aquí pueden encontrar esta que es corriente, ¿sí? Que es de Q en dt, ¿sí? J es esto. En este caso, pues sería la densidad de corriente, que iría entre las placas, ¿sí? Entonces el área va a ser el del disco. Pero en este caso el área va a ser, como es una corriente de cargas, ¿no? Es un flujo de cargas, ese nada más va a ser en el cilindro, que tiene resistividad ρ. Entonces esta área de aquí, pues va a ser, esta de aquí, va a ser pi b cuadrada. ¿Sí? Entonces esa va a ir por acá. Y ahí, aquí es dq en dt, ¿sí? Entre el área. Y este campo, esta parte del campo, sigma es 1 entre ρ, que es la resistividad. Y este campo va a ir con Q, a la carga, ¿no? Por ley de Gauss, que es la carga que está, aquí tenemos carga más Q, y aquí menos Q, en toda esta de aquí, en toda la placa superior y en la placa inferior menos Q. Entonces este campo va a ser proporcional a esa carga, ¿sí? Usando ley de Gauss. De hecho, es muy sencillo. Es como en un capacitor, ¿no? Como se podría cuando se calcula el campo eléctrico dentro de un capacitor. Entonces eso les va a dar de esta ecuación. Fíjense, aquí tienen dq en dt. Bueno, no están viendo lo que yo indico. Aquí tienen dq en dt y aquí tienen q. Entonces eso va, y factores, ¿no? Por ejemplo, aquí el área, aquí sigma, que es 1 entre ρ, y el campo eléctrico, que aquí le faltan factores que dependen del radio, en este caso del radio A, de toda la placa. Entonces tienen dq de este lado, tienen dq en dt, o sea, eso les va a quedar dq en dt, y de este lado tienen q del campo eléctrico, y factores, ¿no? Aquí hay factores y factores.
Y eso integrando les va a dar Q, o sea, les va a dar exponencial en el tiempo, porque es de Q en dt es proporcional a Q. Entonces Q va a ser exponencial en el tiempo. Y se regresan a esta ecuación y encuentran el campo eléctrico. Ese sería para el campo eléctrico. Esa es una manera. La otra, como sugiere Carlos, podría seguir con tu idea, Carlos, y es más, si lo haces, me pasas tu solución. ¿De acuerdo? Eh, Sí, sí, profe. De hecho ya lo hice, nada más que no sé si estoy bien. pues me lo mandas, ¿sí? Ah, sí, Ahorita, profesor, lo que está. ahorita que lo termines. Nada, déjenme seguir ahora con el campo magnético. Con el campo magnético, aquí se dan, de hecho aquí también se dan las expresiones, y aquí hay que usar la ley de Ampère. Esta es la ley de Gauss, más la ley de Ohm, ¿no? Esta versión de la ley de Ohm. Aquí es ley de Ampère, y ya, ¿no? Recuerden la ley de Ampère, cómo calculamos el campo eléctrico de una corriente, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una corriente, y pues la circulación del campo magnético, pues son anillos, ¿sí? Y la ley de Ampère me dice que, pues, la circulación del campo magnético, punto D, esto es la circulación, o sea, escrito está en términos de integrales, quizás asusta, pero lo importante es que pues lo sepan aplicar para casos sencillos. Es como la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss también es una integral vectorial, pero no terminamos haciendo esas integrales, sino que adecuamos la geometría del problema, ¿sí? Para poder escribir esto. Entonces, esa circulación es mu0 por la corriente, ¿no? Entonces, si tenemos una corriente y el campo magnético es este de aquí, estas son las líneas del campo. De hecho, este problema es eso, o sea, aplicar esto adecuadamente para la corriente en todo este cilindro. En este caso no es una línea de corriente, sino que es un cilindro que transporta cierta corriente. Entonces, esta I hay que adecuarla con J, que es la corriente por unidad de área, ¿sí? O sea, aquí hacer esto adecuadamente. Entonces, eso es hacerlo y encontrar estas dos expresiones. Adentro, para R, va a depender de R, ¿sí? O sea, este R es este de aquí, la distancia del centro, ¿no? Entonces, para R menor a B, sería dentro del cilindro que transporta la corriente. Y para R mayor a B, pero menor a A, es decir, por este de aquí, es el campo eléctrico afuera, ¿sí? Y esto es importante afuera y adentro porque adentro tenemos la corriente, ¿no? Esto es similar al problema gravitacional de una esfera sólida, ¿no? En una esfera sólida, el campo gravitacional o la fuerza gravitacional dentro de una esfera sólida es proporcional a R, ¿no? Y ahí lo que uno hace, pues, es considerar una esfera de radio R menor al radio de toda la esfera.
Bueno, eso es porque se tiene que hacer por estos dos casos. Y finalmente el vector de Poynting, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Que sería el producto cruz de B cruz E. Eso nos va a dar la dirección. Aquí es importante que vean las direcciones de los campos para ver en qué dirección va el vector de Poynting. ¿Qué es lo que esperan? ¿En qué dirección esperan que vaya el vector de Poynting? Que es la dirección de propagación de una onda electromagnética. O sea, aquí ahí tenemos una corriente, ¿no? Un campo eléctrico también que varía en el tiempo y un campo magnético que varía también en el tiempo. Eso me da un vector de Poynting que varía en el tiempo, que no es lo importante. Bueno, sí es parte importante porque hay que encontrarlo, pero otra es su dirección. Y esa dirección se calcula con el producto cruz de ambos vectores, B cruz E. ¿Sí? Pero intuitivamente, físicamente, el vector de Poynting va en la dirección de la onda electromagnética, va en la dirección en la cual se irradia la energía. Y este problema es interesante por eso también. Antes de que, bueno, lo hacen, pero aquí, ¿a dónde ustedes dirían que va el vector? ¿En qué dirección va el vector de Poynting? ¿Hacia dónde va la energía? Es un capacitor, simplemente, que se descarga o en el cual, pues, como es un capacitor que tiene algo en medio, ¿sí? Tiene cierto material, conductor, por eso tiene cierta resistividad. Piénsenlo físicamente, es un cable a final de cuentas, es un cable que conduce corriente. ¿Hacia dónde va a ir la energía? La energía debido a los campos. Es difícil, o sea, no es, yo digo, uno cuando ya sabe las cosas, pues se le hace uno fácil, ¿no? El vector de Poynting va a apuntar hacia adentro, va a ir hacia adentro. Es decir, el flujo de energía va a ir hacia adentro, de la energía de los campos, y es interesante porque esta energía es la que se va a transformar en energía térmica, en calor. Es el efecto Joule. ¿Sí? O sea, esto es un cable a final de cuentas. O sea, es un capacitor que conduce corriente, que tiene un campo eléctrico, que tiene un campo magnético, por lo tanto, que varían en el tiempo, por lo tanto hay un vector de Poynting que nos da la dirección de la energía de los campos, y en este caso los campos van hacia adentro del capacitor, y esa energía es la que se convierte, o sea, no, la, la segunda ley la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía siempre se conserva, ¿sí? O sea, la energía no desaparece, sino que se transforma, ¿sí? Y seguro que lo han escuchado y lo saben. La energía se transforma de un tipo de energía a otro, ¿sí? Entonces, en este caso, la energía de los campos se va a transformar en calor, que es el efecto Joule, ¿no? El efecto Joule es el hecho de que un cable por el cual conduce corriente aumenta de temperatura y genera calor. Bueno, esas son las ideas. Traten de hacerlo. Se ve un poquito... bueno, no sé. Si tienen dudas, díganme, sin problemas. Puedo dar algunos tips. Bueno, algo aquí que no quería también dejar era esto de aquí, de la ley de Ohm.
sea, esta es la ley de Ohm más general, ¿no? Más formal, si lo quieren ver así, que es una proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Pero de aquí se deduce que B igual a I por R. No sé si lo hicieron con Fernando, si no lo hago aquí ahorita rápido. Que también eso mismo les puede dar ideas para encontrar aquí J. ¿Sí lo hicieron con Fernando? ¿No? La parte de la ley de Ohm, profe. Uh-huh. O sea, esta es la ley de Ohm. Y esto llegar a que es B igual a I por R. Sí, profe, sí lo hicimos. Ah, ok, está bien. O sea, tomaron esa era mi pregunta. Se tomaron un cable, ¿no? De cierta longitud, cierta área, ¿no? Transversal. Sigma es el inverso de la resistividad. Y de ahí obtienen R, ¿no? La resistencia. ¿Cuánto sería R? Si se acuerdan. La resistividad es una cantidad intensiva. Rho por A entre L, ¿no? Ajá. No, R, Rho, L entre A, ¿no? Ah, sí, profe. De esta relación, de esta de aquí, pueden ver J es corriente por unidad de área, ¿sí? J, así, o J mayúscula, como ustedes quieran, en magnitud, es corriente por unidad de área. Entonces pueden sacar las dimensiones, las unidades. Pueden hacer esto, espero que lo hayan hecho, y si no, háganlo, para un cable, ¿no? De longitud L. O sea, algo importante aquí es que la resistencia sí depende de las propiedades geométricas del cable, ¿no? O sea, igual, o sea, ya en algo, en un circuito, pues la resistencia nos la dan y nos dicen, ah, pues son tantos ohms, pero depende de las propiedades geométricas del cable. A final de cuentas es un cable con cierta resistividad y la resistividad es una cantidad que no depende de cuánto tenga. O sea, yo siempre lo comparo cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí la resistividad con la densidad, ¿no? Y aquí la resistencia sería como la masa, más o menos, ¿no? La masa pues es Rho por B. En este caso la resistencia no es resistividad por el volumen, es resistividad por longitud y ya entre área, ¿sí? No es longitud por área, que sería el volumen. Bueno, son detallitos que son buenos poner atención. Bueno. Entonces traten de hacer el problema. Lo dejamos aquí y yo lo estaba resolviendo, voy a terminarlo y les puedo pasar la solución. Pero sí me gustaría que trataran de